Queridos amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra plataforma 4B TV. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos acá en la plataforma 4B TV. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en un programa del día los martes, que es hasta ahora 9:30 de la mañana, tiempo de Baja California, a las 11:30, tiempo de Zacatecas, que se conoce mejor como El Péndulo. El péndulo nos permite platicar con nuestro queridísimo amigo, el ingeniero químico zacatecano Raimundo Cárdenas Hernández, sindicalista, militante del Partido Comunista Mexicano y de la cadena de partidos que le sucedieron. Después, a través del Partido de la Revolución Democrática, es diputado local y federal, así como ex senador de la República. Esto fue obviamente en el pasado. Hoy ya se integra a las siglas del Partido Morena desde su fundación. Se desempeña actualmente como consultor independiente y coordinador editorial del periódico La Jornada. Y mire, el tema, amigos y amigas, de este péndulo es la poderosa industria minera zacatecana. Y es que en Zacatecas, el poderoso grupo VAL de la familia Balleres opera a través de la compañía Fresnillo PLC, propiedad de una subsidiaria Grupo Peñoles, la mina productora más grande de plata a nivel mundial y la productora de oro más grande, o una de las más grandes en México. Pero, ¿qué ha significado esta riqueza minera zacatecana? Tanto para el estado de Zacatecas como para México. Para los mineros zacatecanos también, ¿qué ha significado? ¿Ha causado daños? ¿Ha causado beneficios? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuáles son sus relaciones con el poder político? Bueno, pues la familia Balleres es el poderoso dueño de esta inmensas minas allá en Zacatecas. Los mineros tienen un sindicato que represente sus intereses y los vincule con los mineros de otras regiones del país y del mundo. ¿Cuál es el peso de Napoleón Gómez Urrutia, el líder sindical de los mineros, en este gremio zacatecano? Y en cuanto al recurso hídrico, se ve afectado por la explotación minera en casos de que los metales preciosos estén siendo extraídos mediante técnicas de lixiviación, de tajo a cielo abierto. Pues esto, amigos y amigas, y otras preguntas sobre la industria minera, la poderosísima industria minera zacatecana, pues es de lo que vamos a platicar el día de hoy, porque no nada más está el grupo Balleres, también está Carlos Slim, también tiene allá Minera Prisco. Y esto, amigos, es una cosa que ha generado que Zacatecas esté colocado, creo que en el 6º lugar a nivel nacional en cuanto a producción y riqueza generada por la industria minera. Olga, adelante, por favor. Bueno, pues de esto es lo que queremos hablar, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Bienvenidos al programa El Péndulo de Raimundo Cárdenas, del programa del espacio que tiene Raimundo Cárdenas en Cuatro Vientos. De esto queremos hablar porque Zacatecas fue considerado así como el corazón de la ambición de la corona española por la riqueza minera que encontraron ahí, por los metales preciosos. Y queremos saber si es cierto que todavía Zacatecas ocupa el primer lugar mundial en plata, y si es cierto también que ocupa el primer lugar en oro en el país. Bueno, cualquiera que sea el lugar que ocupa, sigue siendo un emporio importantísimo minero. Y bueno, ya presentó Javier las preguntas fundamentales que teníamos preparadas para Raimundo. Y nada más decir que, como lo comentábamos hace un momento, sentimos que la 4T no ha mirado hacia este lado. Es decir, no hemos entrado a la necesaria reforma a la ley minera del país, como tampoco lo hemos hecho respecto a la Ley General de Aguas. Bueno, pues el tema es todo tuyo, Raimundo. Expláyate, porque siempre eres breve, preciso y conciso, y además muy terco en que tu programa es de media hora, y en media hora tienes que decir, tienes que responder todo esto que te hemos planteado. Adelante, Raimundo, bienvenido. Sí, bueno, gracias por darme este espacio en su programa tan exitoso y por entrarle ahora a este tema que es parte de la historia de Zacatecas desde que existe como tal, incluso antes, ¿verdad? Ustedes hablaban ahorita de la minera Fresnillo. Esa existe hace ya 500 años. Así es. El tema es muy importante, forma parte de la identidad
de los zacatecanos, y vale la pena señalar que aportamos como territorio zacatecano 195, casi 200 toneladas de plata al mes. Sí. Impresionante. Eso representa el 36% de la producción nacional, entendiendo que México ha sido por muchos años, yo diría que siempre, el productor de plata mayor del mundo. Ujú. Y ahora ha crecido la producción del oro, en oro. Ocupa Zacatecas el 18.7% de la producción, pero es primer lugar, además de la plata, en plomo y zinc. En plomo, Zacatecas representa el 62.8% de la producción nacional. En zinc, casi la mitad de la producción nacional se produce acá. Y en cobre, ahí sí estamos muy abajo comparado con Sonora y otros estados. En cobre representamos el 10%. Pienso que es importante señalar que ahora aquí están las mineras de Peñoles, como ya dije, la joya de la corona de esa gran corporativo, de ese gran corporativo, es la mina de Fresnillo. Ahí se ha producido siempre grandes cantidades de plata, pero Fresnillo no ha tenido la inversión de los dueños de las minas como si tuvieron otras ciudades, entre ellas Zacatecas, Guanajuato y muchas otras que se beneficiaron de que los mineros españoles sí invirtieron algo en los centros urbanos, en los centros históricos que ahora son muy famosos aquí en México. Y creo que también importa saber que aquí están algunas de las mineras canadienses también más poderosas. Goldcorp está en toda América. Allí esa es una empresa que impulsaron allá por principios de los 90 gobernantes como el primer ministro de Canadá o Carlos Salinas de México. Yo no sé si Carlos Salinas es socio o no de esa empresa, pero no dudo de que sea, porque le abrió las puertas a esa compañía y se han apoderado no solo de los yacimientos de metales preciosos y de materiales para la industria, sino también del agua, porque como bien se sabe, acá hay varias de las minas, no por cierto la de Fresnillo, la de Fresnillo es subterránea, es una minera que tiene la cantidad de túneles en kilómetros mayor del mundo probablemente, y sin embargo las mineras nuevas, la de Carlos Slim, él llegó allá por los 90 y hoy un pueblo que se llama Real de Ángeles, en el municipio Noria de Ángeles, pues allí se quedó casi como un pueblo fantasma que tiene solamente el gran agujero que produjeron con la producción a cielo abierto. Sí. ¿Verdad? Noria de Ángeles ya su producción es simbólica y las mineras canadienses y también
algunas de Carlos Slim, que hay en Mazapil, en Ojo Caliente, Zacatecas, la minera El Coronel y otros. Esas tienen concesiones para el uso del agua que equivalen a un poco más de la producción de agua del estado de Zacatecas actualmente. Esa es Noria de Ángeles, ¿verdad? La que estoy mostrando. No, Noria de Ángeles, sí, esa es. Esa es. Hijo de su... Esa es ya como... Impresionante Oye, esto. Mira. entonces, la minería actualmente en Zacatecas requiere más agua que el agua que tiene todo Zacatecas. Así es. ¿De dónde le importan? ¿Qué hacen? No, pues es agua del subsuelo, Lo tienen de en los su suelo. acuíferos Ujú, que deberíamos estar cuidando. claro. Lo cierto es que tampoco ha habido acá inversiones de las industrias mineras en el desarrollo del Estado en su conjunto. Acá Ujú. no se generó un conjunto de empresas proveedoras que pudieran estar generando bienestar, calidad de vida. En general ahora los mineros sí ganan bien, hay que decirlo, pero en el ámbito de Zacatecas es muy poco el dinero que hacen circular en toda la sociedad. Y tampoco, como ya dije, en el desarrollo urbano. Si uno va a la colonia minera de Fresnillo, que bueno, uno pensaría con más de, vamos, de 450 años de explotación, pues debía de tener ahí unas colonias muy bien urbanizadas, y no es cierto. Lamentablemente no es cierto. Ahora, también es importante señalar que los trabajadores mineros en los últimos tiempos, cuando Napoleón Gómez Urrutia tomó la dirección del sindicato, pues empezó a movilizar a los trabajadores, y allí empresas como Peñoles buscaron defender a toda costa el carácter de sindicatos blancos con las que trabajan, y sobre todo en Fresnillo, ahí se han mantenido en la dirección de la sección sindical a sangre y fuego, porque ahí sí los golpeadores al servicio de Peñoles han servido muy bien para hasta para fundar un nuevo sindicato. Hay un señor de apellido Pavón que un tiempo participó en el Comité Ejecutivo Nacional de Napoleón, que es el dirigente de la sección de Fresnillo, de sección 61 era del sindicato minero, y ahora es el núcleo de un nuevo sindicato. Está hostigando por todos lados al sindicato minero y al propio Napoleón. Vale la pena señalar que hace unos meses aquí varios universitarios, el sindicato de académicos y de trabajadores administrativos de la universidad, lo invitaron a que presentara su libro más reciente. Y llegó Pavón con sus huestes de golpeadores y sabotearon, ¿no? El Teatro Calderón, lo sitiaron, tumbaron una puerta de ese edificio histórico y, bueno, no hubo autoridad alguna que... ¿Cuánto hace de eso, Raimundo? Hace alrededor de un año. Ya bajo este gobierno. Es reciente. Y no obstante que los organizadores informaron al gobierno del estado de que había riesgos,
Pues lo cierto es que no movieron un dedo y se produjo allí algo que lamentamos mucho aquí en Zacatecas, porque no se puede admitir que dañen un edificio emblemático de la ciudad y de la universidad solo por el conflicto minero, el conflicto sindical, ¿verdad? Yo he visto también muy de cerca la lucha del sindicato minero que ha promovido recuentos en varias de las minas, una que se llama El Coronel en Ojo Caliente. Nos invitaron de observadores para que fuéramos testigos del recuento que ganó el sindicato de Napoleón. Y ha habido recuentos también muy importantes acá en Peñasquito, en Mazapil, que es la productora de oro más fuerte del país. Aunque como entidad no somos el primer lugar, pero esa minera canadiense sí es la más productiva y va a crecer más porque acaban de iniciar los preparativos para la explotación en un territorio más cercano a la capital, entre Zacatecas y Mazapil. De manera pues que tenemos acá en Zacatecas la necesidad de discutir con las mineras acerca de la fiscalidad. Apenas en los últimos 2 años intentó el gobierno del estado de Zacatecas imponerles un impuesto ambiental, cuestión que se aprobó y después de un gran litigio que resolvió la Suprema Corte, quedaron vigentes esos impuestos y está la lucha porque los paguen puntualmente, ¿verdad? Esa es una pelea que dieron los anteriores gobiernos de un modo muy leve, no presionando de ninguna manera, porque siempre esas empresas han amenazado con abandonar la Como si les explotación conviniera a ellos, ¿no? y se han encontrado con autoridades que que no asumen que si esas mineras se van, otros vendrán, Claro. o que el propio Estado o los mineros podrían construir otro tipo de empresas que beneficien más a México y a los estados de la República. ¿Estos impuestos ambientales a cuánto ascenderían, Raimundo? Apenas han empezado a negociar eso, pero entiendo que quedó cerca del 6%, ¿verdad? Y bueno, acá también hay algunos estudios de compañeros universitarios, uno de ellos Arturo Burnes, que es de los más conocedores de la minería en México. Y todos ellos recomiendan que se les obligue a tener una relación mucho más amigable con el territorio y que también asuman asuman los daños que generan, creando fondos que sean suficientes para remediar tales daños. Aquí, cuando inició el primer gobierno del PRD, allá en el 98, sí se logró que Peñoles abriera una nueva unidad aquí en el municipio de Morelos y sí crearon ese fondo que sea suficiente para remediar los daños previsibles. Sin embargo, esa práctica no se ha generalizado. Eso tiene que estar contenido en las leyes. Que haya, porque después, ya cuando el daño está hecho y que las empresas se van, pues ya no hay manera, ya no hay ni esperanzas de recuperar
o de hacerlas responsables de esos daños, ¿verdad? Raimundo, creo que este es el momento de mencionar en qué consiste la explotación a tajo abierto, a cielo abierto, porque tú mencionaste que fue Salinas de Gortari quien abrió las puertas de par en par a la minería extranjera, principalmente a la canadiense, y también empezó con esa entrada de extranjeros a explotar las minas de México, empezó un método de explotación sumamente agresivo, dañino con la naturaleza, porque utilizan enormes millones y millones de metros cúbicos, de toneladas de agua y mezclada con veneno, con cianuro. Y hacen estos pozos, ¿verdad? Estas pozas donde el cianuro ayuda a separar los metales de la roca, de la tierra, y donde había un cerro, por ejemplo, pues queda eso, un hoyanco, un hoyo enorme, pero no solamente es el hoyo, queda envenenada la tierra y y con la posibilidad muy grande de que sean envenenados también mantos acuíferos. Esto se vio en el caso de San Luis Potosí, que se acabaron el cerro emblemático de San Luis Potosí, y así ha sucedido a lo largo del país, y me imagino es justo lo que está sucediendo en Zacatecas. Sí, yo creo que a estas alturas el Peñasquito ha generado o ha producido un hoyo más grande que el que han mostrado de Noria de Ángeles. Es que ahora lo que hacen es utilizar grandes máquinas, camiones de carga de más de 100 toneladas. Son máquinas en donde una sola llanta es más alta que cualquier ser humano. Y esas máquinas van bajando por los caminos que abren en las paredes del agujero y van sacando mucha tierra, mucho mineral, que van y lo meten a las grandes plantas de extracción, y allí lo muelen y lo pasan por el proceso de extracción del oro principalmente, pero no solo. Sí. Hay muchos autores científicos que hablan de que junto con el oro y la plata se van otros minerales preciosos que son solo trazas, pero que son valiosísimos. Sí. Y esos no los reportan. Raimundo, aquí precisamente quiero referir para que se tenga la magnitud de lo que tú estás diciendo visualmente. Esta es una mina de tajo abierto, y estos camiones que tú dices que sabemos que son enormes, aquí van avanzando, si se alcanzan a ver que parecen unas pequeñas hormiguitas, estos camionazos tremendos. Para que vean la dimensión del terreno. Se ven muy ¿cómo es posible ahí que esté sucediendo esto? Oye, ¿y tú sabes cuánto pagan por la concesión minera estos grandes consorcios transnacionales mexicanos que son Grupo Carso y Grupo Val, de los Bayeres y de Carlos Slim? ¿Cuánto le pagan por cada concesión minera al gobierno federal? A los propietarios, es decir, ¿cuánto ingresa al erario público? Bueno, lo cierto es que eso es muy simbólico, prácticamente no pagan. Porque les cobran por hectárea de superficie, no por lo que hay abajo. Y son centavos, ¿verdad? Lo que producen, pues sí pagan algo de impuestos sobre la renta, pero siempre muy por debajo de su producción y de sus ganancias reales. Ni siquiera hemos en México actualizado eso de acuerdo a cómo han avanzado en Perú o en Chile, ¿verdad? Acá cobra el Estado mexicano mucho menos. No tengo el dato ahora, pero
quien busque las iniciativas de Napoleón Gómez Urrutia en el Senado para explicar donde plantea él que se reforme la ley minera para aumentar la fiscalidad, pero también para eliminar las concesiones a 50 años, reducirlas, y también para que se les reviertan las concesiones de terrenos que no utilizan. Ah, eso es muy importante porque, otra. bueno, luego Sí, vemos porque porque por ahí las van sobre y concesiones otras cosas. se las dieron de manera tal que tienen más de la mitad del territorio nacional, Sí, y entonces lo usan también para especular en el desarrollo urbano. sí, claro. Y eso ya Como lo dio pagan muy Calderón. poquito, Ujú. entonces hay terrenos que no explotaron y que sí pueden ellos transformar en fraccionamientos. Claro. Y eso hay que limitarlo. Ahora hay iniciativas para que las concesiones que no se han utilizado o en el territorio no utilizado se reviertan. Sí. Y también para que paguen mucho más que lo que hasta hoy han pagado. También hay que recordar que la ley lleva al extremo la concepción de que es la nación la propietaria de todo lo que está en el subsuelo. Ujú. De manera tal que si los agricultores y ganaderos que tenían allí su Su parcela, propiedad, su propiedad, Ujú. a la hora de que una minería llega, una compañía minera llega, tiene prioridad la minera. Sí, denuncio minero mata todo. Así Si es. tiene concesión minera, mata Sí. todo, está por encima de todo. Y entonces lo que tienen que pagar a los dueños de la superficie es muy, muy, muy poco. Ujú. ¿Verdad? O sea que la nación representada por el gobierno en México ha sido verdaderamente, ahí sí, traidora a la patria. Oye, Porque Raimundo, parece que en ese caso estuviéramos todavía bajo el régimen virreinal, o sea, porque sí, eso fue lo que hicieron con México. Pero ahora es peor y quiero hacerte esta pregunta. Yo no he visto algún planteamiento, quizá Napoleón Gómez Urrutia lo haya hecho, un planteamiento de que se prohíba la explotación mediante el uso del cianuro, la de cielo abierto, esta de la lixiviación, porque curiosamente, por ejemplo, en Canadá, como en muchas otras naciones, está prohibida por los daños ecológicos que provoca, deja las tierras inservibles durante por lo menos un siglo, si no es que más. Y, y aquí en México, pues es el tipo de explotación que se está dando. ¿Tú sabes si hay alguna propuesta, una iniciativa, algo que esté empujando en el sentido de prohibir también en México esta forma de explotación minera? mira, hasta donde yo sé, no hay una sola. Y lamentablemente, este modo de producción no se discute en México como debiéramos. Claro, hay compañeros aquí en la universidad que sí han realizado reuniones internacionales para generar argumentos, para dar, para profundizar en el tema y proponer que cese ese tipo de Este explotación. método de explotación. Sí, Uh-huh. sí. Pero hasta hoy, lamentablemente, las cosas van mal. Lo Yo pensé por espero lo que que dijiste, los plazos de 50 años. En 50 años nos dejarán como país un queso gruyère como territorio, pero envenenado además. sí, yo creo que, que la ciencia y la técnica siempre encuentran solución cuando se invierte lo necesario para Uh-huh. que no compita con el bienestar de la sociedad.
Tiene que armonizarse el interés del bienestar y el de los empresarios. Creo, Olga, Luis, que el asunto ahora debería retomarlo Morena, el sistema de partidos. Este tema hay que discutirlo a fondo y estar presionando a los legisladores para que tomen el tema y ya no lo dejen, para que vayan avanzando lo que las condiciones permitan. Es indispensable. Ahora, Yes. ¿cómo ves tú en Zacatecas esto que se dice reiteradamente de que en 30 años o poco más del periodo neoliberal se explotó no sé cuántas veces el doble o el triple de la explotación minera que se hizo en México durante los 300, 400 años de la corona? Sí, sí hay estudios, claro. Es que ahora la maquinaria permite multiplicar la producción por muchas veces, además con menos personal. Por ejemplo, en Fresnillo, nosotros apoyamos ahí un movimiento de los mineros allá por los años 78, 79, y eran en la sección 61, eran cerca de 2,000 trabajadores. Hoy no llegan a 500 y produce esa mina muchas veces lo que antes producían. Tanto así que, pues que esa mina le permite a Bayeres tener mucha influencia a la hora de establecer los precios, porque va ahí en Londres, él forma parte de... El consejo de que donde determinan los precios. Sí, claro. Y bueno, en México también hay que decirlo. Lo que han aumentado las ganancias de los empresarios mineros permite que algunos mexicanos, más mexicanos que canadienses, estén en los lugares más, de los más ricos de Forbes. Sí. O sea, aquí en cuanto Salinas les entregó todo, empezaron los neoliberales, en 10 años ya había 8 mexicanos entre los más ricos del mundo y más que canadienses. ¿Por qué razón? Porque los minerales crecieron en precio, pero los salarios no, en México, claro. ¿Verdad? Los salarios nunca han crecido al mismo tiempo, al parejo que los precios. Y por esa razón, el sindicalismo que dirige Napoleón ha logrado aumentos muy sustanciales, más que cualquier otro sindicato. ¿Cuántos sindicatos mineros habrá en Zacatecas ahorita? Ahorita hay como 4 que compiten. Pero el sindicato de Napoleón es el más grande y va logrando que se adhieran más grupos. Fue muy importante su recuento que ganaron en Peñasquito, ¿verdad? Y en las de Slim, en Coronel y en otras de Concepción del Oro y Teul de González Ortega. Bien, pues hay que estar atentos a este tema, qué bueno que ahora lo tratamos y... Tengo una última pregunta, Sí, Raimundo. En varias regiones del país, como es el caso de mi tierra y fundamentalmente en la zona de la Sierra Tarahumara, donde hay mucho metal, mucho metal precioso, ahí han llegado también estas empresas canadienses como la que mencionaste, han llegado y han provocado conflictos muy graves con las comunidades. Hubo un ejido al noroeste del estado de Chihuahua que en asamblea general
de manera unánime, los ejidatarios votaron en contra de la apertura de una mina canadiense. Y el resultado ha sido mucha represión, dos líderes muy importantes muertos, asesinados, y una presencia mayor como no se había dado del narcotráfico. Y en el caso de la sierra también hemos notado que grupos delincuenciales, grupos criminales, hacen presencia para mantener atemorizada a la población y que no se pueda dar la lucha, la organización, que no enfrenten los intereses o que no puedan defender los intereses propios de la comunidad frente a las mineras. En el caso de Qué bueno que trataste el tema, porque eso se va generalizando. Aquí han venido a denunciar en la universidad gente de Guerrero, de Oaxaca, en donde está ocurriendo ese fenómeno, que las mineras acuerdan su derecho de piso con los grupos delincuenciales y ellos se encargan de asegurar el mantenimiento de esa explotación, ¿verdad? En fin, pues el tema seguramente da para mucho más y yo les agradezco. Yo no quiero dejar tres hilos sin unir. Son muy breves, rápido. Primero, ¿cuánto pagan las empresas mineras en México por cada hectárea que se les ha dado en concesión? Nota del periódico La Jornada, de tu periódico. Julio Gutiérrez. El día 23 del año 2021, esta era la cifra. Las empresas de extracción de México pagan de 8 pesos a 188 pesos semestrales por cada hectárea de tierra que recibieron del Estado mexicano en concesión durante las anteriores administraciones federales, revelan datos oficiales. El pago de derechos es la contribución de los beneficiarios de las concesiones y de acuerdo con la Ley Federal de Derechos del 21, ¿sí? Las mineras deben pagar o pagaban cada 6 meses por concesión y asignación durante el primer semestre y segundo años de vigencia la cuota por hectárea de 8.63 pesos. Hijo de eso. Ese es uno. El segundo dato, impuestos. Forbes, la revista Forbes, dice, esto es nota del día 18 de octubre del 2021, muy actualizado. Rápido me voy con esto, ¿sí? Miren, la minería en México ha pagado en impuestos 161,390 millones de pesos entre 2016 y 2020, es decir, 5 años. Y ya hice rápidamente el cálculo. Por año, entonces, pagaron todo el sector minero industrial, todo el sector minero del país, 32,278 millones de pesos por año. Es decir, cada mes pagaban en impuestos 2,689 millones de pesos. Pero ¿entre cuántas industrias? ¿Y cuánto de este impuesto, cuánto es lo que paga Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los 20 millonarios, supermillonarios del mundo, y Bayeres, hasta el año pasado, segundo lugar en poder económico y financiero de México, después de Carlos Slim, a través del Grupo Val, del Grupo Peñoles, ¿sí? Que son los Bayeres. ¿Cuánto dinero pagaron en impuestos, ¿sí? De estos 2,689 millones de pesos que todo el sector minero pagó, ¿sí? Sobre este tema. Y tercer hilo que estaba suelto, que no me gusta dejar suelto, es el año pasado, en Zacatecas, mi estimado Raimundo, se estimaba en promedio que cada ciudadano en promedio ganaba 362 pesos diarios. Un minero casi ganaba 1,000 pesos allá en Zacatecas. Para que tengamos esos 3 niveles de comparación de lo que tú acabas de hablar y que vienen a sintetizar de una manera imperfecta, perfecta, cómo está el sector minero ahí en Zacatecas y a nivel nacional. Sí, ganan más, pero son más poquitos. Gracias, Raimundo. Me gustaría que cerraras, Raimundo, nada más planteando lo que decías al principio, todavía no empezábamos el programa, la necesaria reforma a la ley minera en nuestro país,
que pienso que cuando se haga, será, si continúa profundizándose la cuarta transformación, será uno de los desafíos más grandes, peor que quitarles el aeropuerto de Texcoco, peor que cobrarle los impuestos que no pagaban, porque va a tocar uno de los nervios fundamentales de la explotación y el saqueo milenario del país, bueno, de siglos del país. Sí. Entonces, son fortunas enormes que se han aumentado a partir de estos márgenes tan laxos, tan comodinos que les brinda el gobierno mexicano, digo, como si estuviéramos en los tiempos de la corona. Así es. Así es. Muy bien, mi estimado Raimundo. Pues muchísimas gracias, te agradecemos de nueva cuenta. Un saludo a todos los zacatecanos, especialmente a ti, Raimundo, y amigos de Cuatro Vientos. Con eso cerramos nuestras transmisiones en vivo el día de hoy. Tenga excelente jornada. Baja californianos, a partir de las 2, 3 de la tarde empiezan lluvias y van a durar cuando menos 20 horas. A partir de las 2 de la tarde. Hay que traer muchas series de películas. Hasta luego, amigos. Poder salir. Que sigan bien. Un beso, un abrazo hasta Gracias. Zacatecas. Gracias, muy amable. Luego. Hasta luego. Basta.